Entonces, voy a retomar este problema que veníamos trabajando. ¿Se acuerdan que ya lo que respondimos fue el punto A? Que lo que nos decía es en cuánto líquido ingresaba dentro del reactor entre el primer y el quinto minuto, ¿no? Que eso fue lo que nos dejó un montón de preguntas que resolvimos teóricamente. Es decir, ahí dijimos, bueno, nos servía la idea de integral definida, básicamente para poder responder esa pregunta, pero el problema era que no sabíamos cómo calcularlo. Es decir, sabíamos teóricamente que el resultado o que la estrategia para poder responder esa pregunta era calcular la integral definida, pero no teníamos el método para hacerlo. Entonces ya ayer, con lo que vimos con la aparición de los teoremas, que decantan en definitiva la regla de Barrow, llegamos a una forma sencilla para poder resolver esa pregunta. Ahora tenemos dos preguntas más, ¿bien? ¿Se acuerdan? Lo mismo que ayer, ¿no? Velocidad, dato. Velocidad, que también la podemos pensar como B', o sea, la derivada de la función volumen en función del tiempo, es igual a 3t cuadrado. Entonces, ahora nos preguntan, ¿cuántos litros habrá en el reactor al quinto minuto de llenado si al primer minuto había 13? ¿Ok? Entonces, fíjense, compárenlo con la pregunta que resolvimos ayer. Ayer nos preguntaban, ¿cuántos litros ingresan al reactor? Bien, entre el minuto 1 y el minuto 5. ¿Ok? Y nosotros dijimos, voy a poner A porque era el ítem A, que lo que nos estaban preguntando ahí, ¿qué era? ¿Cómo lo escribíamos simbólicamente? Bien, al cambio del volumen, ¿no? El delta B en el 1,5. Y eso nos había dado, ¿se acuerdan? 124 litros. Que venía de resolver la integral definida, ¿no? Ahora, en este punto B, no nos están preguntando eso. Nos dicen, ¿cuántos litros habrá en el reactor al quinto minuto? ¿Cómo escribo eso simbólicamente? Bien, B en 5. Entonces, fíjense algo. Acá ya no nos están preguntando el cambio del volumen. No nos están preguntando un delta. Nos están preguntando un valor determinado de volumen. ¿Puedo usar una integral para llegar a este número? No, sí. Estoy de acuerdo. La respuesta es no y sí al mismo tiempo. Claro. Bien, ¿y en qué puntos la evaluarías? Bien, vamos con esto. A ver, me encanta esta discusión. Yo lo que podría hacer es decir, bueno, uso algo parecido a Barrow, ¿no? Si yo tengo B, ¿no? La B corta, chiquita, que es 3t cuadrado, busco una primitiva, ¿sí? Cualquiera, P. Que dijimos que una cualquiera puede ser, ¿cuál? T al cubo. ¿Esa primitiva es el volumen? escucho S solamente. ¿Es la ley del volumen? ¿Manos en el fuego? ¿Arriesgan regularidad? ¿Mm? Podrías buscar el volumen en un punto. O sea, yo puedo usar esta para poner 5 al cubo, digamos. P en 5. Ajá. Ah, ok. Bien, entiendo. Está bien. Estoy de acuerdo. Ok. Bueno, bien. Rompemos el suspenso. A ver.
Lo que nosotros sabemos es, si esta es la velocidad, o sea, si esta es la derivada del volumen, el volumen tiene que ser necesariamente una primitiva. Hasta ahí es lógico, ¿no? Si conocemos la derivada y tenemos que ir a la función original, volver a la función original, tendremos que buscar su antiderivada, su primitiva. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas primitivas tiene esta función? Infinitas. Son t cubo más algo. ¿De acuerdo? T cubo más c. Una de ellas es t cubo, pero también podría ser t cubo menos 3, t cubo más 12, t cubo más 48. Yo puedo asegurar que la función específica que representa el volumen en mi tanque es esta primitiva. No necesariamente. ¿Bien? Podría ser otra de sus primitivas. Podría ser t cubo menos 7. ¿Se entiende la idea? ¿Es una primitiva? Sí. ¿Es esa primitiva específicamente? No lo sé. ¿Ok? En Barrow, a mí me hace buscar cualquier primitiva, y yo puedo usar cualquier primitiva como esta, porque tengo una resta. ¿Bien? Imagínense que yo hago Barrow, como hicimos ayer. Entonces, Barrow me dice, busca cualquier primitiva P, valorizalo en 5, valorizalo en 1 y restás. ¿Se acuerdan? Entonces, yo ahora, en vez de trabajar con esa primitiva como hicimos ayer, voy a trabajar con cualquiera, o sea, t cubo más c. ¿De acuerdo? Si yo lo valorizo en 5, eso va a ser 5 al cubo más c. ¿De acuerdo? Y si lo valorizo en 1, va a ser 1 al cubo más c. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuánto da eso? Si lo resuelven. Esto da 125, ¿no? Más c, menos 1, menos c. Esto da 124. Siempre. ¿Qué pasa con la c? Se cancela. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que a mí no me interesa qué constante uso ahí. Si uso 0, si uso menos 7, si uso pi, si uso más c. Cuando yo uso Barrow, esa constante indeterminada, no necesito determinarla. Bien, la gracia que tiene Barrow es que no necesito encontrar cuál es la primitiva que yo tengo que usar, porque para todas, al hacer esta resta, la constante indeterminada se va. Lo único que afecta al resultado es la otra parte. ¿De acuerdo? Entonces, para Barrow yo puedo usar cualquier primitiva por eso, porque la constante indeterminada al hacer la resta desaparece. ¿Sí? Pero ahora, si yo tengo que usar la primitiva para calcular el volumen en 5, o sea, si esto yo lo planteo como una primitiva en 5, ahí sí tengo el problema de la constante, porque no tengo ninguna resta que me cancele la c. ¿Se ve? Entonces, si yo uso t cubo más 2 o t cubo menos 8, esto me va a dar un resultado distinto. Ese más 2 o menos 8 me va a afectar el resultado. Entonces no puedo ser tan libre ahí de decir, uso cualquiera. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, yo puedo elegir cualquier primitiva siempre y cuando haya una resta que me cancele la constante indeterminada. Por otro lado, esa constante, al cancelarse, no va a tener ningún efecto sobre el resultado. Voy a ver si hay alguien queriendo entrar. Un segundo. En cambio, cuando yo para usar esa expresión tengo que usar la expresión con la constante indeterminada, o sea, no la puedo cancelar, y bueno, esa constante la tengo que definir. Tengo que saber si me afecta, si no me afecta, y si me afecta, cuánto vale. Entonces, si esta es la velocidad, yo necesito buscar una primitiva, que sería el volumen, no puedo usar cualquiera. Bien, tengo que buscar la primitiva que representa el volumen. ¿Cómo puedo hacer eso? Eso. Entonces, ahora ya no voy a usar la primitiva como t cubo.
Ahora necesito sí o sí usar T cubo más C. Es decir, esta C ahora me va a afectar, o al menos podría llegar a afectarme, no lo sé. Tengo que saber quién es. Entonces, para saber cuál es esa C, lo que necesitaría es al menos un punto. ¿Bien? Es decir, para algún valor de T, yo debería conocer cuánto vale el volumen, que es la primitiva que yo estoy buscando. ¿Conozco eso? Sí. ¿Qué dato tengo? Volumen en 1 es 13. ¿De acuerdo? O sea que la primitiva que yo estoy buscando va a ser el volumen. Cuando yo la reemplace en 1, me tiene que dar 13. Reemplazo, me queda 1 al cubo más C. Eso me tiene que dar 13. ¿Cuánto vale C? 12. O sea que de todas estas primitivas, el volumen, o sea, la primitiva que representa el volumen, es T cubo más 12. ¿De acuerdo? Y ninguna otra. ¿Por qué sé que ninguna otra? Porque acá puedo demostrar que la única posibilidad para que a la hora o minuto, al minuto, para que al minuto haya 13 litros, la única posibilidad es que C sea 12. Cualquier otra C que yo ponga, eso no lo va a cumplir. Al minuto va a haber otra cantidad de líquido que no va a ser 13 litros. Entonces, ¿cuánto va a valer B en 5? 5 al cubo más 12. Eso me da 137. ¿Cuál? Sí, voy a hacerlo ya. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, moraleja. Cosa que hay que escribir grande, remarcar y poner un sellito. Yo puedo obviar la determinación de la primitiva específica que tengo que usar si aparece una resta que cancele esa C. Si no, debería, si estoy buscando una primitiva, tengo que buscar la primitiva, no cualquier primitiva, sino la específica que interviene en ese caso. Bien, tengo otra forma de hacer esto, no solamente esa. Obviamente voy a llegar a lo mismo, ¿eh? Pero es otra alternativa, que es trabajar con este resultado. Yo sé que el delta B entre 1 y 5 es de 124 litros, ¿no? Eso lo obtuve resolviendo la integral definida. ¿Eso a qué es igual? ¿Qué significa delta B entre 1 y 5? El cambio total entre 1 y 5. O sea, ¿cómo lo escribo simbólicamente? Bien, es la resta de los volúmenes. O sea, el cambio de volumen entre 1 y 5 sería el volumen que yo tengo en 5, se lo resto al volumen que tengo en 1. Mejor dicho, le resto el volumen que tengo en 1. O sea, veo, en 1 minuto hay 13 litros y en 5 minutos hay tantos litros, la diferencia, el delta, es 124. ¿Conozco alguno de estos dos valores? Ben 1, ¿cuánto vale Ben 1? 13. Entonces puedo despejar B5, Ben 5. ¿Qué hago? A 124
le paso sumando el 13. ¿De acuerdo? ¿Y eso cuánto da? 137. ¿Ok? Fíjense que llegué al mismo resultado de dos maneras distintas. O calculando, o, digamos, hallando la función volumen y viendo, evaluando en 5, o usando el cambio. Ventajas y desventajas. Esta metodología es más larga, ¿no? Tengo que buscar la primitiva, ver el punto, reemplazar, obtener la C, tengo B. Y después a partir de B, reemplazar en 5. Esta es más corta. Ventajas. Si yo tuviera que calcular el volumen en diferentes momentos, no solamente en 5, esta me sirve. Tengo la función, puedo calcular B en 4, B en 6, B en lo que sea. Esta solamente me permite calcular B en 5, de hecho, y nada más. No tengo información sobre otros puntos intermedios del tiempo. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ¿dudas? Bueno. Tienen todo escrito lo que acabo de hacer. Después chusmeenlo. C. ¿Podremos hallar una expresión que describa cómo cambió el volumen de líquido en el reactor en función del tiempo? ¿Qué me están pidiendo ahí? O sea, ¿cuál es mi incógnita? ¿Cómo escribo simbólicamente mi incógnita? B de T. ¿De acuerdo? O sea, una expresión ya no es un número. Es una expresión, una función, una relación, lo que sea, lo que podamos encontrar, que me diga cómo va cambiando el volumen en función del tiempo. O sea, B en función de T. Ya está, es esta. ¿Sí? Lo que me faltaría ahí es aclarar T mayor o igual que 0, ¿no? Es lo mismo. Bien, les hago preguntas. A ver. Esto lo dejo acá. Sí. Pregunta. Tengo esto que tengo escrito acá. B mayúscula de T es símbolo de integral de B minúscula de T. ¿Verdadero o falso? Esa expresión, esa igualdad, ¿vale o no? ¿Eh? ¿Por qué? No. Tengo que cambiar T, sí que. Eso, si fuera una función integral. Entonces, primera pregunta, ¿qué es esto? Una integral indefinida, muy bien. ¿Y qué representaba eso? ¿La familia de primitivas de quién? Todas son Bs. ¿De B mayúscula, de B minúscula? De B minúscula, ¿no? Entonces, ¿puedo decir que esto es esto? ¿Por qué no? Bien. Porque esta es una de las primitivas. ¿Bien? No son todas las primitivas. Es una de las infinitas primitivas de B corta, minúscula. ¿Sí? Besita, mejor. B sota es una de las primitivas de besita. Pero yo acá estoy diciendo que B sota es igual a esta expresión. Esta expresión son todas las primitivas de besita. No es lo mismo. Una es una, las otras son infinitas. No puede ser igual. ¿Ok?
Otra. B sota de t es la integral entre 2 y t de b cita. ¿Verdadero o falso? Muy rico. Ajá, acá tengo violentas discusiones. ¿Sí o no? ¿Por sí o por no? Bueno, a ver, vayamos por lo teórico primero. ¿Qué es esto? Una función integral. Bien, como me doy cuenta, tengo una variable ahí. Bien, la variable, no una. La variable está acá. Bien. ¿Qué representa una función integral? O sea, si yo la resuelvo, ¿me da un número, me da una primitiva o me da infinitas primitivas? Una primitiva. La función integral representa una sola primitiva. B también es una primitiva. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Qué nos falta chequear? Que sea la misma primitiva, ¿no? Entonces, ¿conozco algún dato de esta primitiva? ¿Sé algún punto del que pasa, por ejemplo? A ver, lo voy a hacer más sencillo, para no le voy a molestar tanto. Le voy a poner un 1 ahí. Sí. Si yo reemplazo t en 1, ¿cuánto me tiene que dar esto? 0, por definición. O sea que b en 1 me tiene que dar 0. El volumen a 1 minuto me tiene que dar 0. Entonces, ¿es esa? No. Ahí me dice que 1 minuto me tiene que dar 13. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una primitiva, pero no es b. ¿De acuerdo? O sea, esto tampoco vale. ¿Sí? Pregunten, ¿eh? Si necesitan que lo veamos otra vez, 1000 veces. Estamos para eso. Siguiente expresión. ¿Verdad o no? Vayan decidiendo. Bueno, vamos por lo teórico otra vez. Primero. O sea, ¿a qué me refiero con lo teórico? Uno cuando analiza este tipo de cosas, lo primero que tendría que analizar es qué representa cada cosa, ¿no? Desde la teoría, y ver si tiene compatibilidad. Después, si tiene una cierta compatibilidad, si podría ser, tengo que verificar si realmente es adecuadamente es el mismo caso. ¿Bien? Por ejemplo, acá desde lo teórico no podía ser. Esto es una primitiva, acá tengo infinitas. Punto. No puede ser. Acá desde lo teórico sí podía ser, porque esto es una primitiva y esto también es una primitiva. Lo que tengo que verificar es si es la misma. ¿Bien? Vamos a ver con esto. ¿Qué tengo de este lado? ¿Qué es esto? Una primitiva, ¿sí? La que representa el volumen del tanque en función del tiempo. Y acá tengo un sumando. ¿Esto? Bien. La primitiva en 1, o sea, ¿o cómo lo interpretó? Eso, ¿qué es? Un punto de paso, pero en el problema. Bien, el volumen, no sé si es el inicial, es el volumen al minuto, que serían 13 litros. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué es? ¿Qué tipo, primero, qué tipo de expresión es?
una integral definida. Tengo número y tengo número. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo resuelvo eso, ¿qué me va a dar como resultado? Un número. ¿Bien? ¿Existe ese número? ¿Yo puedo asegurar que va a existir? Sí, ¿por qué? No sé cuál es, todavía. Ahora ya sé cuál es, pero no importa. Podría no saber cuál es, pero puedo decir, sí, esto es un número y va a existir, es un número real. ¿Quién me permite decidir eso? Bien, perfecto. Como b de t es un polinomio, por lo tanto es continua, es integrable. Bien, por el teorema 1 que vimos allá hace mucho tiempo. O sea que este es un número que va a existir. Entonces, ¿hay compatibilidad teórica que b de t sea esto más esto? De este lado, ¿qué tengo? ¿Una función o un número? Una función, la función volumen. ¿Y de este lado? Un número más número. Entonces, la única manera de que esto fuese igual es que la función, ¿cómo tendría que ser? Constante, para que sea un número. ¿De acuerdo? ¿Es constante el volumen en función del tiempo? No, sabemos que crece, punto. Eso no puede ser verdad. Bien, cuarto caso, creo, sí. Esta expresión, b de t es igual a esto más b1. De este lado lo mismo que antes, ¿no? La función volumen. Acá el b1. ¿Y qué cambió acá? Ahora es una función integral. ¿Bien? O sea que esto es una primitiva. ¿De acuerdo? De b. Cita. Entonces, teóricamente, podría llegar a ser, ¿verdad? De este lado tenemos una función. ¿De este lado qué tengo? Función más número. O sea, función. ¿No? Entonces, teóricamente, vamos bien. De este lado tengo una primitiva de besita, que sería el volumen, y de este lado tengo otra primitiva de besita. ¿De acuerdo? ¿Quién me permite afirmar que esto va a ser una primitiva de besita? Yo tengo que justificar, digo, esta expresión es una primitiva, en definitiva, cuando yo la resuelva, va a ser una primitiva de b chiquita. Bien. Uno de los teoremas fundamentales. ¿Cuál es? ¿Cuál? El primero, muy bien. El primero dice, si yo derivo a una función integral, obtengo la función que estoy integrando. Dicho de otra manera, la función integral, la derivada de esto, es besita. Entonces esto es una primitiva. ¿De acuerdo? Entonces, por el primer teorema fundamental, yo sé que esta expresión es una primitiva. ¿Ya con eso puedo asegurar que es así? ¿Que esto es verdad? No. ¿Por qué? Porque esta es una primitiva, le sumo un número, entonces obtengo otra primitiva, pero yo no sé si esa primitiva es esto. ¿De acuerdo? Es una, no sé si es esta. Tendría ahora que verificar si esto es justamente esta. ¿Cómo hago? ¿A alguien se le ocurre? ¿BT? ¿Cómo? Bien. Paso este B, en uno lo paso restando para allá, a ver. Bien, ahí, hermoso.
Ajá. Bien, mira, no se me había ocurrido esa. Acá tengo varias posibilidades. Sí, esa es la que se me había ocurrido, pero bien. Les comento las dos posibilidades que me acaban de comentar sus compañeras. Una se me había ocurrido, la otra me parece hermosa. Vamos con la primera. Para mí, quizás la más directa. Usar el segundo teorema. Busquen. Segundo teorema. Si yo tengo una función integral y tengo que usar el segundo teorema fundamental acá. Bien, ¿a qué es igual esto si uso el segundo teorema? ¿Qué me decía que haga el segundo teorema? Primitiva de la función de adentro en el extremo superior menos en el extremo inferior. ¿Qué primitiva uso de besita? La que quiera. ¿Cuál me conviene? No. B. Porque yo quiero comparar con esto. Entonces, si puedo elegir cualquiera, elijo la que ya tengo de este lado, a ver si me da lo mismo. ¿Puedo elegir otra? Sí, pero no voy a poder comparar. O sea, me va a quedar acá una resta de primitivas B y acá una resta de primitivas P. ¿Voy a poder decidir si es igual esa resta? No. No quiere decir que sea o que no sea. No voy a poder hacerlo. Entonces, como ya acá tengo la primitiva B corta mayúscula, uso esa, que me va a ser más fácil para... Total, puedo usar cualquiera. Entonces, ¿qué hago? Esa primitiva en T menos esa primitiva en 1. Entonces, verdadero. ¿De acuerdo? Esa es verdad. Sí, se lo acepto. Y acá sus compañeras encontraron otra forma, yendo por fuera de los teoremas. Ellas dijeron, bueno, yo acá tengo, bueno, no fueron por fuera de los teoremas, por fuera del segundo teorema. Acá yo tengo una primitiva de besita. Y acá también tengo una primitiva de besita. Por el primer teorema fundamental sé que esto también va a ser una primitiva. ¿Cuándo son iguales dos primitivas? ¿Qué tenía que pasar para que sean iguales dos primitivas? Sí, tiene que ser la misma. Pero ¿qué condición me es suficiente para decir que dos primitivas son la misma? Pasan por el mismo punto. Entonces, si yo puedo elegir un valor de t, ¿sí? Que cuando lo reemplazo acá y lo reemplazo acá me da lo mismo, entonces es la misma primitiva. Si cuando lo reemplazo acá y lo reemplazo acá me dan distinto, necesariamente son primitivas distintas. ¿Se les ocurre alguno? T igual a 1. Si yo acá reemplazo t en 1, me da b en 1. A ver, t igual a 1, ¿no? B en 1 menos B en 1. Y de este lado me quedaría la integral entre 1 y 1 de b de x. ¿Cuánto es b en 1 menos b en 1? 0. ¿Y cuánto es esta integral? 0 por definición. Entonces es la misma primitiva. Sí o sí es la misma. Bien, otra forma, saltando el segundo teorema. Sí. Fíjense que los casos anteriores que hicimos, los tres casos anteriores, al ser falsos, con encontrar un contraejemplo, con explicar por qué no podría ser compatible, es suficiente. Estos que son este que es verdadero, lleva una demostración. O sea, tengo que demostrar en un caso genérico. ¿Ok? Sí. Bueno, fin de este tema. Lo vamos a seguir viendo conmigo, lo van a ver también en tarea de aula. Practiquen, tienen actividades integradoras en la guía, ya lo han visto. Este tipo de expresiones suelen ser muy interesantes para evaluaciones, porque integran varios conceptos, nos permiten como evaluar definiciones, teoremas al mismo tiempo.
O sea, guiño guiño, ¿no? Creo, se entiende. Bueno, y ahora vamos a empezar con la segunda mitad de este núcleo. Ya presentamos conceptos clave. Hasta ahora aparecieron tres conceptos clave, tres definiciones clave, que tienen que conocerlas y diferenciarlas, ¿no? Integral definida, función integral, integral indefinida. ¿Sí? Usan el mismo símbolo, pero representan cosas distintas. Esta se definía como el límite de una suma de Riemann, el resultado, si existía, era un número, lo interpretaba, por ejemplo, como el cambio total. ¿Bien? Hasta ahora vimos eso. La función integral era una primitiva, o sea, era una función que a medida que yo iba cambiando t, iba cambiando el resultado, y era una de las primitivas de las funciones de adentro. Eso me lo daba el primer teorema fundamental. ¿Cómo podía encontrar una expresión más sencilla para esta función integral? Haciendo una primitiva cualquiera de esto en t menos una primitiva cualquiera de esto en el extremo inferior. Segundo teorema. Esa era una forma para encontrar la misma función, pero sacándome de encima el símbolo de la integral. ¿Bien? Siempre y cuando fuera continua. Y también vimos la integral indefinida, que era la familia de todas las primitivas. Nos resultaba necesario incorporarlo porque el paso más complicado en ambos escenarios era encontrar la primitiva. Entonces, bueno. Lo que vamos a empezar a ver ahora, ya vimos una interpretación de la integral definida, que era el cambio total, siempre y cuando el integrando representaba la razón de cambio de alguna magnitud. Ahora lo que vamos a ver son otras interpretaciones de esta integral definida. Interpretaciones. ¿Qué quiero decir con esto? No es que va a cambiar la forma en que calculemos las integrales. Las integrales vamos a ir calculando como vimos hasta ahora. Pero vamos a llegar a un resultado y ese resultado lo vamos a interpretar de alguna manera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Bien. Entonces, ya vimos cambio total, esa es una de las interpretaciones. No la incorporo acá, pero es una. Segunda que vamos a ver, área de regiones planas. ¿Bien? Es una aplicación de el cálculo, de lo que estamos viendo, a la geometría. Bien, y antes de empezar, para que tengamos un poco de contexto, nosotros ya empezamos a relacionar integrales con áreas. De hecho, a partir de ahí dedujimos el hecho de que las funciones integrales son primitivas de la función que estoy integrando. ¿Se acuerdan? Con la recta. Pero nos apareció el problema de que, bueno, ahí nos aparecieron dos problemas. Uno era, si la recta se pasaba a tener imágenes negativas en mi intervalo de integración, caos. ¿Bien? Ya no la podíamos usar tan fácil. Y después lo que también apareció fue que si en vez de una recta tenía otra curva que ya no era tan sencilla, caos también. O sea, no sabíamos resolver por geometría el área debajo de un coseno, por ejemplo. Ni idea. Entonces ahora es la devolución. Es como una cadena de favores. La geometría nos permitió llegar a la idea de integral, ahora las integrales nos va a permitir calcular áreas para cualquier caso. Bien, vamos a ver cómo. Bien. Bueno, a ver, voy a correr el Shadow Mode. Entonces, voy a explicar esto muy velozmente.
simplemente para una cuestión intuitiva. No me interesa que lo sepan explicar con mucho detalle, simplemente para que tengan una intuición. Supónganse que yo ahora tengo dos funciones, ¿sí? Vamos a ponerle f a esta y g a esta. ¿Bien? Y lo que yo quiero calcular es el área de la región comprendida entre A y B en X ¿sí? O sea, entre acá y acá, que esté por encima de la gráfica de F y por debajo de la gráfica de G. ¿Bien? O sea, la región sanguchito, la que está entre otras cosas, que sería esto. ¿No? No lo voy a pintar porque después va a quedar un coso horrible. Pero, a ver, lo voy a remarcar. Sería esto por encima, esto por debajo, esto por la derecha, esto por la izquierda. ¿Ok? Quiero calcular esta región R. Obviamente, esto no son rectas, así que si fueran rectas, es un rectángulo, ya está. ¿Bien? O un, no sé, un trapecio, un trapezoide. Pero son curvas. ¿Cómo hago? Entonces, lo que yo podría hacer ahí es lo siguiente. Hago una partición en el AB. ¿No? Voy a particionar, por ejemplo, en 3. ¿Sí? Como ya veníamos haciendo antes. Tomo un punto muestra en cada uno de los subintervalos. Tomo este puntito acá, este puntito acá, este puntito acá. Cualquiera. Nada nuevo, ¿eh? Estoy haciendo lo mismo que hacíamos antes. Entonces, fíjense que yo podría, si trabajo con G, con la función de arriba, yo lo que podría hacer es algo muy parecido a lo que veníamos haciendo con las sumas de Riemann. ¿Qué hago? Esta cuestión de la partición y fijo un escalón. ¿Sí? O sea, un escalón de constante a tramos. ¿Dónde? En la imagen del C1. Sería acá la imagen, ahí yo fijo un escalón constante. ¿Sí? Lo mismo que veníamos haciendo para Riemann. Para la segunda subdivisión estaría también por ahí, me quedó todo muy juntito. A ver, lo voy a cambiar para que se vea mejor. ¿Bien? Hice como lo que hacíamos con suma de Riemann, lo hago con F. Ahora, estos rectángulos que se generaron acá, ¿no? Este alto y este. ¿Son una buena aproximación de esta región, del área de esa región que estoy queriendo calcular? No, bastante mala, ¿no? Es como que toda esta parte le sobra. ¿Lo ven? Yo necesito intuición visual acá, más que matemática simbólica. Si yo uso el área de la suma de estos tres rectángulos, estoy como agregando toda esta parte que a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es esta región. ¿Bien? Entonces, ¿qué podría hacer ahí? Bueno, puedo hacer lo mismo. Uso el mismo C1, no cambio el C1, y hago lo mismo, pero ahora con F. O sea, con G. No, con F, perdón. Con F. Entonces, hago un rectangulito ahí, hago un rectangulito ahí, y hago un rectangulito ahí. ¿Bien? Entonces, hago lo mismo, usando la misma partición y los mismos puntos muestra, genero un escalón para, o sea, una función escalera para G y una función escalera para F. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que aproxima relativamente bien el área que yo estoy buscando ahí? ¿Qué parte de todo lo que quedó dibujado aproxima bien el área? Voy a sacar esto que molesta. Bien, ya vieron cómo lo hice. Bien. Perfecto. Serían ya los rectángulos altos estos no. Los rectángulos estos bajitos tampoco.
¿no? Al contrario, son horribles para aproximar. Ni siquiera están adentro, digamos, de mi región. Pero si yo tomase esta parte, sí, ¿se ve? Sería como yo me quedo con estos rectángulos que están entre un escalón y el otro escalón. ¿Bien? Y de acá entre este escalón y este escalón, y entre este escalón y este escalón, medianamente vamos bien. ¿Ok? Entonces, vamos a llamarle a este 1, a este 2 y a este 3. Entonces, el área de la región que yo estoy buscando va a ser aproximadamente igual, porque esto es una aproximación, al área 1, esta, más al área 2, ¿no? Esta, más el área 3. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale el área 1? ¿Cómo lo escribo simbólicamente? ¿Cómo calculo esta área? La base por altura. Bien. ¿Cuál es la base? ¿Cuánto mide esto? ¿Cómo escribo simbólicamente cuánto mide esta base? No sé cuánto mide eso. No sé este valor. No puedo hacer eso menos A. Estaría bien, pero no sé cómo. ¿Cómo escribíamos la longitud de esto? Delta x1. ¿De acuerdo? O sea, este sería el delta x1, la longitud de este subintervalo. Por la altura. ¿Cuál es la altura de este rectangulito que tengo acá? Ah, ahí se nos complicó. Bien. Este valor constante, ¿cuánto vale? Sí, pero lo vamos a un poquito más. Bien, perfecto. Esta es g en C1. Este valor, ¿no? Es la imagen de la función g en mi punto muestra. ¿Y este valor que tengo acá? F en C1. Entonces, ¿esto qué sería? La resta entre ellos. Sería g en C1, o sea, a g en C1 le saco f en C1. Entonces me queda esto. ¿Bien? O sea que la altura de este rectángulo sería g en C1 menos f en C1. ¿Bien? Los fibrones ya están en las últimas. Bien. Todo suyo. 2. ¿Cuál sería el área del rectángulo 2? Delta x2, ¿sí? En C2 menos f en C2. ¿Estamos de acuerdo? Longitud de este subintervalo por la imagen en G en el punto muestra C2, este escalón, menos la imagen de F. Entonces me daría esta altura. ¿Bien? Y obviamente para el tercero sería delta de x3 por g en C3 menos f en C3. ¿Ok? Entonces, si yo esto lo quiero escribir en forma de sumatoria, ¿cuál sería la estructura que se repite en cada sumando? Bien, sería delta x y, porque eso va a ir cambiando para cada subintervalo, por g en ci menos f en ci. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para cada subintervalo, en que i va a ser 1, 2, 3, y si tengo más, 4, 5, lo que sea, va a cambiar el ci que yo elija, voy a hacer esa resta y lo multiplico por la longitud de su subintervalo. Entre la 1 hasta n. En este caso eran 3, pero serán n. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Borro. Esto. Igual no me interesa esto, gente. Es para que lleguemos ahí. Bueno, borré. Ahora,
Área de la región. ¿Todo bien con la aproximación que acabamos de hacer? Ya estamos grandes. Ya resolvimos integrales, ya. Basta de aproximar cosas, quiero eso exacto. ¿Qué tengo que hacer para que eso sea exacto? Bien, pero para llegar a la integral, ¿qué paso me falta? ¿Qué le hago a esta suma de Riemann? ¿Ven? Todos vieron que es una suma de Riemann, ¿no? Para llegar a la exactitud y no a la aproximación. El límite. Hago el límite de esa sumatoria que tengo ahí. Y bueno, 1 hasta n. Con la norma de la partición tendiendo a 0, ¿no? Que obviamente ustedes ya claramente dijeron, bueno, ahí hay una integral metida en el medio, ¿no? Una integral definida. ¿A quién estoy integrando acá? Comparen esto con la definición que vimos de integral definida. Fíjense que es muy parecida, ¿no? Límite de una sumatoria, tenemos acá funciones aplicadas en un punto muestra y un delta x. Es muy parecido a lo que vimos como definición de integral definida. O sea que acá seguramente va a aparecer una integral. Pero ¿a quién estoy integrando? A dos funciones, a g y a f. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué está pasando entre ellas? Se está restando. O sea, fíjense que yo acá lo que tengo es como si fuera otra función, una tercera función, h, si quieren, que es la resta entre g y f. ¿Se ve? La estoy aplicando en el mismo punto muestra. O sea, acá yo tengo estoy integrando esta función que no es ni g ni f, es otra que es la resta entre ellas. ¿Bien? Entonces, si yo acá tengo que plantear que esto es una integral, ¿es la integral de qué función? De g menos f. ¿No? De la resta entre ellas. ¿Entre qué valor y qué valor? A y b, o sea, en todo mi intervalo de integración. ¿Ok? Entonces, llegué a un resultado interesante. Me dice que si yo quiero calcular exactamente, no aproximadamente, el área de una región entre A y B en X, con una función g por encima y una función f por debajo, ¿bien? Lo que tengo que hacer es integrar la resta entre ellas. G, la de arriba, menos f, la de abajo. ¿Bien? Y eso me permite calcular el área de cualquier región plana. Yo lo que tengo que determinar simplemente es cuál es la función que delimita la región por arriba, cuál es la función que delimita la función por abajo, encuentro la resta entre ellas y esa función resta es la que integro. ¿Bien? Eso, lo que acabamos de hacer, es demostrar un teorema, que es el teorema de cálculo de áreas de regiones planas. Que es muy útil. ¿Por qué es muy útil? Porque casi no tiene restricciones. Acá fíjense que yo trabajé con f, con g, con lo que sea, pero acá no me interesó el signo de la función, si es recta, si no es recta, es cualquier función f, cualquier función g, vale. Tiene que haber, obviamente, continuidad. ¿Bien? Para que la resta se pueda hacer. Entonces, fíjense, teorema de cálculo. Dice, dadas dos funciones, f y g, integrables en el AB, lógico, las voy a tener que integrar después a ambas juntas, entonces las dos tienen que ser integrables. De modo que f, lo hice al revés, rayos, bueno, que f es mayor o igual que g, es decir que f está por encima que g, al revés de lo que yo acabo de hacer, ¿no? A ver, ¿es difícil cambiarlo? No, no es tan difícil. Así les queda igual. Ahí está, para que les quede lo mismo que allá. F tiene que ser, para aplicar el teorema,
mayor o igual que G en ese intervalo, siempre. Bien, esa sí es una condición. Y R es la región plana en donde X está entre A y B, mientras que Y está entre G por debajo y F por arriba. Entonces, el área de esa región plana es la integral de la resta entre ellas. Bien, esa sería la tesis del teorema. Maravilloso. Teorema bellísimo, útil, relativamente sencillo. Es medio molesto de escribir, pero de aplicar no. Veamos. Tengo que calcular el área de esa región que tengo ahí, marcada. ¿Qué tengo que hacer para calcularlo? No empiecen por el final, ¿eh? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer para poder llegar al área de esa región? Antes. Bien, lo primero que me dice el teorema es, dadas dos funciones f y g integrables en el AB. O sea, ya me está poniendo un freno ahí. Me está diciendo, pará, no cualquiera. Demostrame que son integrables primero. ¿Son integrables? ¿Cómo saben? Porque son continuas. ¿De acuerdo? Teorema 1. Si hay continuidad, hay integrabilidad. Bien. Entonces, ambas son continuas, por lo tanto, integrables. En el AB, ¿cuál es el AB ahí? No. Parece ser 1 y 4 a la vista, ¿no? O sea, el AB sería el intervalo de X en donde tengo puntos, bien, que pertenecen a la región. Fíjense que si yo veo todos los puntos de la región, parece el último para la izquierda parece estar en 1, acá donde se intersecan. Y el último para la derecha parece estar en 4, donde se intersecan para el otro lado. Pero, ¿están seguros que es 1 y 4? Podría ser 0,9997 y 3,994. ¿Lo podrían visualizar? Bien, perfecto. A la vista parece ser 1 y 4, pero yo no puedo estar seguro. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Verificarlo de alguna manera. Ahí tenemos el camino rápido y el camino largo. Ustedes suelen elegir el camino largo, pero no importa. Para mí el camino rápido ahí sería, bueno, si yo lo que tengo en el 1, por ejemplo, es un punto de intersección entre las dos gráficas, ¿cómo verifico que es en el 1 donde se intersecan? Puedo igualar las leyes, bien, camino muy largo, se puede hacer, los dejo para un sábado de lluvia. ¿Cuál sería la otra más fácil? Bien, calculo f en 1 y g en 1. Si se intersecan ahí, ¿qué tiene que pasar? Me tiene que dar igual. Bien, entonces, f en 1 me queda menos 1 al cuadrado más 6 por 1 menos 4. Y g en 1 es x, así que es 1. ¿Cuánto vale esto? Me queda menos 1, menos 4, menos 5, más 6, 1. Verifiqué que el punto de intersección es exactamente 1, no es 0,99, 0, o 1,02. Y hago lo mismo con el 4. Calculo f en 4, g en 4. G en 4 me da 4. F en 4 es menos 4 al cuadrado más 6 por 4 menos 4. O sea, 24 menos 16, 8 menos 4, 4. Verifique también que ahí tengo un punto de intersección. Entonces, ¿cuál es el AB? Es el 1, 4. Entonces, ya estoy siguiendo las hipótesis del teorema. Integrables, sí, continuas siempre. En el AB, ¿en qué AB voy a trabajar? En el 1, 4. Siguiente, F, ¿es mayor o igual que G en todos esos puntos? ¿Cómo me fijo eso?
Bien, gráficamente veo si la gráfica de f está por encima que la de g. ¿Está? ¿Siempre? Bien, ¿cómo hago eso? Yo sé que eso no es tan fácil de ver. Lo que tendría que hacer sería trazar, si no les sale tan fácil, usen una regla. Bien, pongan una regla vertical desde el 1 hasta el 4 y la van moviendo y siempre la imagen de f le tiene que dar por encima que la de g. Bien, voy a hacer un ejemplo, muy desprolijamente, por supuesto, ya lo adelanto. Pongo la regla acá. Ajá, bueno, más o menos. Pongo la regla así, ustedes pónganla bien, la regla. Y lo que hago es, me fijo en esa línea vertical la intersección con las dos gráficas. La de f, o sea, la intersección con la color ciruela, me tiene que dar por encima que la intersección con el otro, con el azul cromo. ¿De acuerdo? Si siempre pasa eso en todo el intervalo de trabajo, entonces la f siempre está por encima que g. ¿De acuerdo? ¿Pasa en este caso? Va a llegar un punto que ya lo van a ver directamente, no lo van a tener que hacer. Es una... Pasa. ¿Bien? F es mayor que G. Entonces, ¿cómo calculo en definitiva el área de esa región? Integral entre 1 y 4 de la ley de F menos la ley de G. La ley de F es menos x cuadrado más 6x menos 4 menos la ley de G, que es x. ¿De acuerdo? Que esto yo lo puedo pensar, o sea, esta menos x, puedo operarla con esta 6x que tengo acá. O sea, me queda más 5x. ¿Bien? Y ahora integro. ¿Cómo hago para resolver esta integral? Barrow. ¿Bien? Primero encuentro una primitiva cualquiera y valorizo entre 4 y 1. A ver, primitiva de esta función. Mentalmente. Es una suma. La puedo descomponer. Bien, e ir integrando buscando primitivas una por una. ¿Cuál es la primitiva? Una primitiva de menos x cuadrado. Bien. Menos x al cubo sobre 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si hago la derivada de x al cubo, me da 3x cuadrado. Ese 3 que me aparece lo cancelo con este 3 y me queda x cuadrado directamente. Primitiva de 5x. 5x al cuadrado sobre 2. Me pasa lo mismo. Derivada de x al cuadrado es 2x, cancelo ese 2 con este 2 y me queda la x. Primitiva de menos 4, menos 4x. Pongo más c. Bien, la respuesta es como quieran. Estamos haciendo Barrow. Si restamos la c, cualquiera sea, se va a ir. ¿Sí? Lo que hablamos al principio. Entonces, puedo poner más c, puedo poner la c que se me cante, o sea, ahí poner un más pi, si quieren, o un más 0, ¿no? O sea, no tener ninguna constante, me da igual, se va a ir. No voy a elegir ninguna. Y eso lo valorizo entre 1 y 4. ¿Vieron esta expresión alguna vez? En tarea de aula. Cuando aplicamos Barrow, una forma sencilla de escribir, de comunicar a quien lee lo que estamos haciendo, es escribimos la primitiva, una barra, 1 abajo, 4 arriba, los extremos. ¿Bien? Entonces, diferencias. Símbolo de integral, barra. Esto está a la izquierda, esto está a la derecha. Acá no resolví la integral todavía, acá ya la resolví, ya busqué la primitiva. ¿Ok?
Y ahora hago esto en 4 menos esto en 1. ¿Sí? Valorizo todo esto en 4, valorizo todo eso en 1 y resto. No lo voy a hacer porque me da pereza. Esto da 9 medios. Es caracterísima esa, el área de esa región. Creo que da 9 medios. A ver. 5 por 1, sí. Háganlo, ustedes, obviamente. El sábado de lluvia lo hacen también. ¿Cómo interpreto ese resultado? El área de esa región. ¿Usé el teorema de cambio total? ¿Acá? No. ¿Por qué no usé el teorema de cambio total acá? Si resolví una integral definida. Bien, no tengo ninguna magnitud derivada acá, esto no es una velocidad de nada. Bien, interpretativamente no tengo la razón de cambio de nada, entonces no usé el teorema de cambio total acá. Sí, hice otra interpretación. Ese número también lo interpreté, no me quedó ahí como 9 medios, punto. 9 medios son las unidades de área de esa región. ¿De acuerdo? Ahora, con esto, lo que suele pasar es que cuando resuelven esto lo hacen, a ver, no sé ahora cómo les está pareciendo, pero después este tema les gusta porque básicamente es muy metódico. Es, veo la de arriba, veo la de abajo, resto, integro, taca, 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 saco el numerito, punto. ¿No? Como que es en el otro tema que hay que interpretar, a ver si está creciendo la población de ardillas, es como que es todo un poco más delirante. Acá no tanto. Entonces esto les suele gustar más. Ahora, el problema con esto es que lo hacen tan metódico que pierden el sentido común a veces. Entonces, ¿cómo me tiene que dar este resultado? Sí o sí. Antes de hacerlo, positivo, porque es un área. ¿Me puede dar 0? En este caso, no. Puede darme 0, ¿no? En este caso, no. ¿Por qué? Porque ya veo que existe el área, ¿no? O sea, hay un área ahí. ¿Será chiquita, será grande? No lo sé, pero el área existe, no me puede dar 0. ¿De acuerdo? Ahora, también ustedes pueden, a ojo, más o menos, tener una idea. Por ejemplo, miren, ya con los números que tengo en el gráfico, fíjense que yo acá podría hacer un rectángulo de 5 por 5, ¿no? 5, 5. Ese rectángulo incluye al área que yo estoy calculando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el área de ese rectangulote? Si es de 5 por 5. 25, ok. Bueno. ¿Y cómo va a ser mi área con respecto a 25? Menor. Si está incluida y le sobra, tiene que ser menor. Si ustedes hacen esta integral y les dio 307, ya hay algo que a la vista ustedes deberían decir metí la pata. ¿Bien? Y eso es rápido de comprobar. No tienen que hacer mucha cuenta. Busquen un rectángulo más grande que su área. Dicen, este rectángulo tiene tanto, ese es mi límite máximo. No me puede dar más que eso porque estaría haciendo algo mal. ¿Ok? Digo esto porque después terminan haciendo esto, se equivocan en un número, porque muchas veces lo que pasa es que quizás este término se olvidaron el menos. Es un término cúbico, o sea, este término crece muchísimo. Si en vez de un menos tengo un más, este medios pasó a 400 en 2 segundos. ¿No? Pero con solo olvidarse un menos, entregan ahí el parcial diciendo así, el área me dio 400. Y era un área así. ¿No? Para tener checkpoints de lo que van haciendo ustedes también. Bien. Sí. Dime. ¿Cómo? No lo escribí, estaba acá. Era más 6x menos x. Yo operé. Exacto. Pero estaba ahí la resta. Bien, todo lo que hicimos está ahí, ¿eh? Tranquilos que no hay nada nuevo, no hay ninguna sorpresa. 9 meses. Sí, un segundo. Les dejo algo para trabajar. Bien. Tienen esa función. Ahí tienen la ley abajo, se las copio porque se ve chiquita.
Bien, esa es la ley. Calculen ese área. Todo suyo. Tienen 2 minutos y 20 segundos. Sí, es muy temprano, gente. Cada vez más rico. Para quienes están lejos, que quizás no ven, acá la intersección con el eje X es en 1 y en 3. Lo más cerca que puedo. Sí, todos los otros. Sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Llegaron a un resultado coherente? Vamos, pasaron más de 2 minutos y 20 segundos. Bueno, este problema tiene algunas complicaciones, quizás. No sé si complicaciones, pero cuidados que hay que tener. La primera y la más evidente de todas es cuáles son las dos funciones. Porque acá tenemos una que es esa, que está escrita la ley, y la otra, bien. La otra no está escrita porque se ve en el gráfico, ¿no? Está limitado por el eje X. Entonces yo lo que tendría que buscar sería una función que me describa a los puntos que pertenecen al eje X. ¿Cuál sería esa función? Le voy a llamar G. ¿Cuál es su ley? X, no, porque sería una recta. 0. Entonces, la otra función que yo tengo sería 0. ¿Ok? Entonces, ahí tengo las dos funciones, son integrables, las dos son continuas en todos los reales. ¿En qué intervalo de trabajo estoy trabajando? En el menos 1, 3, estamos de acuerdo. Entonces, el área de esa región, yo la podría plantear como la integral entre menos 1 y 3 de g. O sea, x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. ¿No? Menos 0, o sea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto les da eso? ¿Lo hicieron? Ah, muy bien. No cayeron en la trampa. A ver, si alguien cayó en la trampa y hizo esto, cuando llega a resolver esta integral, yo sé que en este momento nadie lo va a decir, nadie se va a animar, pero esto les da 0. ¿Bien? Y ahí tenemos tres caminos. Uno es, básicamente, fingir demencia. ¿No? Como, listo, 0, punto, entrego, ya está, me dio un número. Como cuando nos entregan syntax error. Es lo que me dijo la calculadora. Bien. El otro camino es llorar, crisis, tirarse al piso. Bien. Porque saben que no les puede dar 0, ese área obviamente existe, ¿no? Es mayor que 0, pero no saben cómo resolverlo. Y el otro es, bueno, pensar por qué me dio 0 siendo que no puede ser 0. ¿Qué problema tengo acá? ¿Rompí el teorema? ¿Ya no sirve más? No, sirve. Pero acá hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta. ¿Cuál es? Que la relación de orden. Bien, el teorema me exige que siempre f tiene que ser mayor que g. Bien, f tiene que estar por encima de g. Y en el menos 1, 3, eso no se cumple. Bien, f está por encima de g entre menos 1 y 1. ¿Se ve? Pero entre 1 y 3 cambian de orden. La que está por encima pasa a ser g y por debajo está f. Entonces, ¿qué hago ahí? Calculo dos integrales. Esta, la que yo planteé, no va a ser entre menos 1 y 3. Va a ser entre menos 1 y 1. En ese intervalo, f está por encima que g. ¿De acuerdo? Y a eso le voy a tener que sumar la integral entre 1 y 3 de g, o sea 0, menos f, toda esa cosa. ¿Bien?
Obviamente, ¿qué va a pasar en el interior de esa integral? Van a cambiar todos los signos. El x cubo ahora va a pasar a ser menos x cubo, más 3x cuadrado, más x, menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, esto les va a pasar muchas veces. Siempre tienen que chequear, o sea, los intervalos de trabajo se definen siempre y cuando les tengamos la misma función por encima y la misma función por debajo. Si hay un cambio en alguna de esas dos, tengo que cortar la integral y hacerla por partes. Total, el área total es la suma de todas las áreas por partecitas. No, eso no me molesta. ¿Bien? Practiquemos, ya que está. Primitiva de esto, escucho. X a la cuarta sobre 4, ¿no? Derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, ese 4 se cancela con este y me queda x al cubo, menos x al cubo directamente, menos x al cuadrado sobre 2, más 3x. Y eso lo valorizo entre menos 1 y 1. Sí. A ver, este 0 lo puedo sacar. Me queda menos todo esto. O sea, esto por menos 1. Ese menos 1 lo puedo pasar acá. Sí. Sí. Claro. Ah, no, porque hice cualquier cosa. Eso más. Si resuelven esto, les da 4 más 4. ¿Tiene sentido ahora que nos haya dado 8 del área total en vez de 0? Sí. Bien. No. El área es positiva. Es el área de arriba, se le sumo al área de abajo. Punto. La integral cambiaría de signo. La integral arriba me daría, si yo hiciese la integral entre menos 1 y 3, entre menos 1 y 1, esta integral es positiva, da 4, y entre 1 y 3, la integral da negativa, me da menos 4, porque la función está por debajo. Al sumarla me da 0. La integral total me da 0, pero no representa ese área. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo de área de regiones planas. Ese teorema es casi mágico. Vale para todos los casos, siempre y cuando tengamos esos cuidados. Que la función f esté por encima que g, que sean integrables, definir bien el intervalo de trabajo y dale que va. Si tengo que dividir la región en varias partes para poder usarlo, lo daré, pero siempre vale. Bien.
Fíjense que no me interesa si la función es positiva, negativa, me da igual, siempre vale. Bien. Otra interpretación que se le puede hacer a las integrales es el trabajo. ¿Ya están viendo trabajo en física? ¿Vieron trabajo en física 1? No todo, hubo un no como no. Bueno. No lo voy a desarrollar acá porque es algo que van a ver bien en física, entonces no vamos a superponer temas. Tienen un video ahí linkeado al QR en nuestro canal de YouTube, donde es una mínima explicación sobre el trabajo. ¿Cuándo se usa la integral para, cómo se interpreta, cuándo la integral se interpreta como trabajo? Cuando la función que estoy integrando es una fuerza variable. ¿De acuerdo? Cuando lo que estoy integrando es una fuerza variable en función de un eje de desplazamiento, la integral da cuenta del trabajo que se está realizando. Punto. Volveremos al trabajo al final de esta asignatura, allá por cerca de junio, cuando veamos integrales de línea, pero falta mucha agua a correr bajo el puente. Vamos a la siguiente que sí vamos a trabajar, interpretación, que es el de valor promedio. Esto lo van a usar bastante más. Bueno, a ver, supónganse que yo tengo un conjunto discreto de números. Discreto en el sentido de que tengo, que son contables, por ejemplo. Discreto y contable. Bien, ambas cosas. 4, 5, 12. Tengo esos tres números. Y quiero calcular el promedio. ¿Qué hago? 4 más 5 más 12, dividido la cantidad, 3. ¿Ok? Eso me da 7. ¿Ok? Ese 7 yo lo puedo interpretar como un valor, ¿bien?, que está equilibrado con respecto al 4, el 5 y el 12. Es decir, que hay algunos de esos que van a estar seguramente por debajo, otros que van a estar seguramente por encima, pero va a quedar equilibrado lo que está por debajo de lo que está por encima. ¿De acuerdo? También lo puedo pensar como lo siguiente. El 7 es el valor que yo tengo que multiplicar, ¿bien?, por la cantidad de elementos para obtener la misma suma que los elementos que tengo. O sea, pasando ese 3 para allá. ¿Sí? O sea que en vez de pensarlo como un cociente, lo puedo pensar como un producto. El valor promedio es el número al cual tengo que multiplicar por la cantidad de elementos para llegar a la suma del total. ¿Bien? Hasta ahí no tenemos mucho problema. Lo podemos hacer. Si en vez de 3 tengo 12, lo haré. Si en vez de 12 tengo 1500, también lo puedo hacer. Bien, es tedioso, pero lo puedo hacer. Bien, entonces ahí lo que obtenemos es el valor medio de un conjunto finito de números. Ahora, supónganse que yo tengo este arquito de parábola. Tiene imágenes, ¿no? Empieza en 4. ¿Sí? O sea, para x1 su imagen empieza en 4, se eleva hasta 5, la imagen llega a un máximo, y después tiene un mínimo en 1. Entonces toma todos los valores posibles entre 4 y 1. Solamente que entre 4 y 5 los toma dos veces, ¿no? Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la imagen promedio? Entre todas esas que toma, entre 1 y 5, ¿no? Entre el mínimo y el máximo. ¿Cuál es el promedio? ¿Dónde tendría que poner yo, por ejemplo, una línea horizontal, trazar, cortar la gráfica para que quede equilibrado lo que quede por arriba de lo que queda por abajo? Complicado. Ver, ¿no? A ver, arriesguen. ¿Dónde creen ustedes más o menos que está ese promedio? Así a ojo, intuitivamente. Bueno, 3. Un poquito más de 3, ¿no? Si yo hago una línea que corte, por ejemplo, en 3, vamos a hacer 3 que es más fácil de ver. En 3, algunas imágenes van a quedar por debajo de 3, algunas imágenes van a quedar por encima de 3. ¿Creen que va a quedar equilibrado si corto en 3? ¿Hay más o menos la misma cantidad de imágenes por debajo que por arriba? ¿A ojo? Más o menos. O sea, si yo corto ahí,
¿Tengo más para abajo o más para arriba? Y más para arriba, diría yo, ¿no? Tengo como todo un arco enorme de parábola por arriba, mientras que por debajo tengo solamente un pequeño arquito. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Subirlo o bajar ese 3? Subirlo un poco. Bueno. Ahora, supónganse, esto es intuitivo, ¿no? Lo estamos haciendo medio ahí, como a la que te criaste. Pero si lo tenemos que hacer de manera adecuada y llegar a ese promedio adecuado, ¿cómo hago? ¿Puedo usar la estrategia de arriba? No. ¿Por qué no puedo usar la estrategia de arriba? Porque tengo infinitos puntos ahí. Nunca voy a poder sumarlos a todos. ¿Bien? Y de hecho, si digo, bueno, agarro todas esas imágenes, infinitas imágenes, y las sumo, si son todas positivas, me va a dar infinito. ¿No? Y si lo divido por la cantidad, me daría un infinito sobre infinito. Mucho no puedo hacer. Entonces, la estrategia de arriba no la puedo usar. Entonces, lo que vamos a recurrir es otra vez a la geometría. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tendría que sumar todas no, esto es 1 y 4. Voy a recurrir a una estrategia intuitiva, pero que nos va a permitir inducir, llegar a el resultado teórico. Yo tengo que sumar las imágenes de todos esos puntos, ¿no? Entonces, para 1, la imagen es 4. Geométricamente, ¿dónde veo ese 4 para 1? Sería básicamente esta altura, ¿no? Esta altura de acá hasta acá vale 4. Después sumo la imagen de este punto. Tendría que sumar eso, esa altura, ¿no? Y así lo tendría que hacer con todos los puntos. Con este, con este, con este, con todos. Entonces, si básicamente yo voy trazando un segmentito para cada uno de los infinitos puntos con la altura que le corresponde, que sería la imagen que yo quiero sumar, ¿qué vería? ¿Qué me pasaría en el gráfico? Bien, se empezaría a cubrir todo esto, ¿no? Tendría un segmentito, otro lado, tan cerquita que no los podría separar. Sí. Ajá. Bien, vos decís una que vaya por acá. Lo que pasa es que si vos, o sea, tu área sería este trapezoide. Y lo que pasa es que todo esto lo tenés que tener en cuenta y te está faltando esta parte. Sacarías el área de esta parte. ¿Y esto? Bien, pero vas bien, ¿eh? Vamos por ahí. Miren, si yo sigo haciendo este proceso de todos los segmentitos, que los voy ubicando hasta el punto de la curva, ¿qué voy a ver? ¿Qué va a pasar ahí? Imagínenselo como, ¿qué verían? Cada una de estas líneas es, no sé, la dibujo en negro. ¿Qué vería cuando dibujas? O sea, la que corresponde a cada uno de estos infinitos puntos entre el eje X y la curva. Vería que cubre todo, ¿no? O sea, yo vería esta región toda negra, digamos. No lo escribo para no mancharlo todo. ¿De acuerdo? O sea, yo básicamente, al sumar todas esas imágenes, intuitivamente lo puedo pensar como que lo que estoy calculando es el área de esa región, R. ¿Estamos de acuerdo? La suma de esas infinitas imágenes, yo la puedo pensar como el área de R. Es una analogía. Y en este caso, porque la función es positiva.
Si no, no podría. Entonces, sí, para calcular el valor medio yo hacía la suma de todos los elementos, 4 más 5 más 12. Acá la suma de todos los elementos, que serían todas las imágenes de estos puntos, la podría pensar como el área de esta región, ¿no? Sería el área de R. Eso lo tengo que dividir por la cantidad de elementos. Obviamente son infinitos, ¿no? Pero ¿cómo podría yo, qué cosa de acá, geométrica, puedo relacionar con la cantidad de elementos? Es decir, yo acá tengo infinitos puntos, ¿no? Ahora, ¿qué podría cambiar yo acá para tomar menos puntos o más puntos? ¿Cuál de todas estas partes de esta figura es la que yo puedo regular? No quiero hacer el gesto. Yo puedo regular para que tomar más o menos puntos. El intervalo. ¿Ven? Si yo trabajo entre 1 y 4, estoy tomando todos estos puntos. Ahora, si en vez de entre 1 y 4 trabajo entre 1 y 2, obviamente voy a tomar menos. ¿Se ve? La longitud del intervalo me está regulando cuántos elementos totales estaría tomando yo. Siempre son infinitos, pero parecería ser que acá tengo más infinitos que acá. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de elementos yo la puedo pensar como la longitud del intervalo. Mientras más largo sea ese intervalo de trabajo, más elementos yo estaría tomando. Entonces, ¿cómo calculo yo el área de R? Integral entre A y B, bueno, entre 1 y 4, de la función. ¿No? La que está por encima es f, la que está por debajo es 0. Entonces sería la integral entre 1 y 4 de f menos 0, o sea, de f. ¿Y cómo calculo yo la longitud del intervalo? 4 menos 1. ¿Bien? Entonces, tengo una estrategia intuitiva para llegar a ese valor medio. Es partir de eso haciendo ciertas, diría yo, licencias poéticas para, en vez de trabajar con un conjunto finito, trabajar con un conjunto infinito. En vez de sumar 4 más 5 más, la suma la puedo pensar como el área. Y en vez de contar cuántos elementos hay, eso lo relaciono con qué tan largo, qué tan grande es este intervalo de trabajo. De hecho, si esto lo despejo, me queda así. Pasé esto que está dividiendo multiplicando. Que es lo que hice acá, ¿no? Esto lo que tengo acá es el área de la región. Y acá tengo el valor medio, que es un número, ¿no? El valor de las imágenes promedio, por 3, que sería esta longitud. Esto en definitiva parece ser el área de un rectángulo, ¿se ve? Base 3, altura BM. Y eso me da igual al área de la región. Es como que yo estoy planteando que el valor medio, supónganse que está por acá, me genera un rectángulo con la misma base, ¿no? Con el intervalo de trabajo como base, que tiene el mismo área que mi región R.
¿De acuerdo? O sea, yo lo que estoy buscando es un valor de altura para ese rectángulo, de modo que tenga el mismo área que mi región de trabajo. Fíjense que hay una parte, que sería esta, que no está incorporada dentro del rectángulo, pero sí en mi región. Y hay una parte, que sería esta, que está en mi rectángulo, pero no en la región de trabajo. ¿Qué debería pasar entre esas dos regiones, entre esas dos áreas? Compensarse. Esta que estoy perdiendo tiene que ser igual a esta que estoy ganando. Entonces no estoy cometiendo error. Entonces, si yo puedo encontrar la altura de este rectángulo de modo que estas dos regiones tengan el mismo área, estaría encontrando como un valor promedio. ¿De acuerdo? Entonces, encontramos una posibilidad para calcular ese valor promedio. Si yo esto lo generalizo, quedaría que el valor medio de una función f en un intervalo de trabajo sería la integral de esa función entre a y b sobre la longitud del intervalo, b menos a. ¿De acuerdo? Ahora, yo esto lo planteé para este caso. Acá lo generalicé, lo planteé para cualquier caso. ¿Qué problema puede haber de pasar de este caso, en donde esto tiene sentido, a generalizar? ¿Dónde podría llegar a haber problemas ahí? ¿Eh? Sí, o sea, para calcularlo, después acá el problema va a ser resolver la integral, todo lo que quiera. Pero teóricamente, al pasar de este ejemplo a esta generalización, yo acá salteé un montón de pasos. Hay cosas que acá valen, que yo sé que valen, pero no sé si valen siempre. Por ejemplo, bien, que f yo no sé si es continua en todos los casos. Acá yo sé que es continua porque la veo. Pero no puedo generalizar para todos los casos porque no sé si todas las f son continuas. Tendría que pedir que f sea continua. ¿Qué otra cosa? Acá fíjense que yo estoy trabajando área, yo dije, el área es la integral. Eso no pasaba siempre. Eso pasa si la función es positiva. Si yo acá pongo f cualquiera, estoy admitiendo que pueda ser negativa o tener cualquier signo. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé si tuviera en vez de una f positiva, una f negativa, si esto vale. ¿Bien? Entonces, para este caso, esta fórmula va. Generalizar, no lo sé. Entonces, ahí aparece olvídense de todo esto. No me interesa esto por ahora. El teorema de valor medio del cálculo integral. ¿Bien? Lo que acabamos de hacer esto es más que nada una cuestión intuitiva para que ustedes entiendan de dónde viene. ¿Sí? Que básicamente cuando yo tengo infinitos elementos, sumar no es tan sencillo, saber cuántos elementos son no es tan sencillo, y yo hago analogías. La suma de todas esas imágenes como una integral definida y la cantidad de elementos como la longitud del intervalo. Pero eso no lo puedo generalizar tan fácil en cualquier caso. Solamente lo puedo usar así cuando la función es positiva. El teorema de valor medio me dice, dada f continua en AB, fíjense que acá aparece que necesita ser continua, si no, no puedo integrar, existe al menos un C, un valor, en el intervalo de trabajo AB, donde la imagen de ese C es igual a esta expresión. ¿Bien? ¿Cuál es esta expresión? ¿Qué significa esta expresión? El valor medio. El valor promedio. ¿De acuerdo? Y el teorema me va un paso más allá. Me dice, existe ese valor medio. Es este, que tenemos ahí. Ese es el valor promedio que estás buscando. Y no solo eso. Si la función es continua, va a haber en algún punto, en el intervalo en que vos estás trabajando, vas a poder llegar a ese valor promedio. ¿Bien? Por ejemplo, supónganse, acá el valor promedio, ¿se acuerdan que esto iba
entre 1, 4, 5, ¿no? Supónganse que el valor promedio era 4,2. O sea, cuando yo resuelvo esta cuenta, hago la integral dividido 3, eso me da 4,2. ¿De acuerdo? Ese es el valor medio. Pero el teorema me dice, no solo ese es el valor medio, sino tenés al menos algún valor en tu región de trabajo cuya imagen es el valor medio. Este es el C del que habla el teorema. ¿Bien? Son valores de X cuya imagen es el valor medio. Entonces, el teorema me permite afirmar dos cosas. Primero, que existe ese valor medio y que lo podemos calcular así. Integral de la función en el intervalo de trabajo dividido la longitud del intervalo de trabajo. Y además, que es imagen de algún valor entre 1 y 4, entre A y B. De al menos 1. En este caso, fíjense que es de 2, pero puede ser más, ¿no? Pero al menos un valor entre 1 y 4 va a tener como imagen ese valor medio. Bien, entonces. Y cosa importante, ¿qué condición me impone para F? Solo que sea continua. No me habla de signo, ¿bien? Puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser positiva y negativa en algunos tramos, ningún problema. El teorema de valor medio vale para todos los casos. ¿Ok? Que es algo que acá no sabíamos si lo podíamos generalizar, el teorema lo generaliza. Sí. No, es el área de la región. O sea, estoy de acuerdo. Si fuera negativa, no podés usar esta aproximación. Podés usar la integral, pero no podés pensarla como área. Esa es la diferencia. Y lo que tenemos acá es un ejemplo resuelto, ¿no? Para este caso. Acá lo que les da es la ley de la función. Entonces, el valor medio para este arquito que estamos buscando va a venir de hacer esta cuenta, que es la que planteamos acá. ¿Qué hago? Integro la función en el 1, 4 y a esa integral la divido por la longitud del intervalo, 4 menos 1. Esa es una primitiva, aplico Barrow, ¿no? Ahí tengo la aplicación de Barrow, y lo divido por 3. Eso me da 12 tercios. ¿Cuánto es 12 tercios? 4. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo interpreto ese 4? Que el valor promedio es 4. Bien, a ver. De las imágenes. O sea, que si yo tuviera que buscar un rectángulo que tenga el mismo área que esta región y la misma base, lo tendría que llevar hasta 4 de altura. ¿Bien? Cuando hago eso, el área de lo que me falta es igual al área de lo que me sobra. Se compensa y el área de ese rectángulo es igual al área por debajo de la curva. En este caso, porque la función es positiva, ¿no? Si no, no puedo pensarlo como área. Pero es una forma de encontrar el promedio de todas esas imágenes en esa región. Bien. Otra interpretación de las integrales. Yo puedo pensar a las integrales de una función en un intervalo como la sumatoria de todas sus imágenes. Si lo divido por la longitud, me va a dar la imagen promedio entre todas esas. ¿De acuerdo? Esto lo van a usar más que nada en estadística. En estadística van a usar mucho los valores promedio. Listo, creo que me extendí. Llegué justito. Bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana, una buena semana de cursado. Cualquier pregunta, como ya saben, a su disposición.
Nos vemos la semana que viene. Ah, no. ¿Qué ejemplos? Ah, sí, lo estoy usando lo que subí. Sí, está todo. Sí. Espera, un segundo. Voy a captar la grabación.